cierta ilusión porque veníamos a un sitio nuevo, está claro, ¿no? Y el miedo de no saber lo que nos íbamos a encontrar. Lo que más me impactó cuando yo llegué es todas las puertas que se me iban cerrando por detrás. No las que se me iban abriendo, sino las que cuando pasabas el pasillo, ¡blum!, se te cerraba por detrás y decías, madre mía, pues yo tengo que salir corriendo. De mucho trabajo, mucho nerviosismo. La prisión pasó en poco tiempo, de unos 350 que fueron los que venían, pasó a casi 1000 internos. A mí particularmente en estos 25 o 28 años que llevo en la institución, lo que más me ha agradado y me ha impactado es cómo se han humanizado las prisiones. En aquella época, cada prisión que se construyó en España era totalmente distinta a la anterior y sin embargo la prisión de la Acebuche, desde todas las prisiones que estábamos más cercanas por las de toda Andalucía, incluso de fuera de Andalucía, pues se contemplaba con mucha expectación, es decir, bueno, es la prisión desde un punto de vista de seguridad más avanzada, ¿no? La prisión más grande, donde los recursos arquitectónicos, materiales, pues más importantes se han volcado ahí. Las prisiones se han ido apaciguando un poco. Hoy estamos en un momento muy tranquilo y las relaciones de los funcionarios con los internos han cambiado mucho. Y quizás es lo que más valore. Y ahora eso sí que es verdad que se ha dado la vuelta. Y aunque la seguridad es importante, todo lo que esté orientado a los estudios, a la educación, a la reinserción, ahora ya es prioritario y sí que se nota. Posteriormente el experimento funcionó bien, porque todas las referencias que nos llegaban, yo en aquella época trabajaba en el ámbito sociocultural y todo era muy positivo, había un dinamismo, una serie de actividades, un movimiento pues de actividades artísticas, deportivas, culturales muy importantes, ¿no? En ese sentido el trato es bastante correcto, bastante personal, bastante humano, como he dicho antes, y yo creo que hoy en día no, aunque esto pueda parecer un atractivo para determinadas personas, no es así, porque una jaula, aunque sea de oro, siempre es una jaula. A los internos, que no entren. El 20 de octubre de 1986, el ministro de Justicia Fernando Ledesma inauguró el centro penitenciario de El Acebuche, ubicado entre el Alquián y Cuevas de los Úbedas, a unos 12 kilómetros de la capital de Almería, en las cercanías de las urbanizaciones de Retamar y la actual del Toyo. La prisión del Acebuche sustituyó a la antigua cárcel provincial, situada desde 1943 en la propia ciudad, junto al barrio de Los Molinos. A esta vieja cárcel le precedieron las del Ingenio y las de Gachas Colorás. La cárcel de Gachas Colorás constituyó el primer edificio específicamente construido como prisión provincial en la ciudad de Almería y fue inaugurada en 1925. También fue utilizada posteriormente para albergar a los detenidos en las primeras semanas de la Guerra Civil de 1936, pero debido a su pequeña capacidad, pronto sobrevino el hacinamiento y se tuvieron que arbitrar otros edificios como prisión durante esa etapa. Avanzado el año 1937, esta pequeña cárcel provincial quedó destinada exclusivamente para mujeres, llevando a los hombres a otros lugares. Como cárcel de mujeres, permaneció hasta finales de 1943, momento en el que se habilita la nueva cárcel provincial en las afueras de la capital, en la carretera de Níjar, junto al barrio de Los Molinos, quedando la vieja cárcel para presos enfermos de tracoma, enfermedad ocular infecciosa y una de las principales causas de ceguera en la época. En 1957, la cárcel de Gachas Colorás se rehabilita y se convierte en hogar municipal de clasificación de menores, lugar donde se ubica actualmente el Centro Municipal de Acogida Nueva Andalucía. Por otra parte, el edificio del Ingenio, desde 1855 fábrica de azúcar, situada en el actual barrio del Puche, fue utilizado como prisión durante la guerra y posguerra civil, desde 1936 a 1943, fecha en la que se trasladan a los presos a la nueva prisión y una empresa de productos químicos pone allí en marcha su fábrica, hoy ya derruida. Durante la Guerra Civil Española fue utilizado por las autoridades republicanas como prisión para personas afectas al levantamiento militar y durante la dictadura franquista se encarceló a miles de personas en condiciones de terrible hacinamiento. Hoy solo se conserva su puerta de entrada, declarada lugar de la memoria histórica por la Junta de Andalucía en el año 2013.
Con anterioridad, mucho antes, en la segunda mitad del siglo XIX, la población reclusa de Almería estuvo albergada sucesivamente en dos viejas casonas propiedad del ayuntamiento, situadas en la calle Real, a la altura de la calle Gerona, muy cercanas al actual gobierno civil y junto a la hoy ya desaparecida Bodega del Patio. En septiembre de 1920, ante la situación insostenible en la casa cárcel de la calle Real, esta es declarada en estado ruinoso por el Ayuntamiento de Almería, produciéndose una reubicación de los presos en las cárceles de Berja y Huelcaroveda y posteriormente en las de Gachas Colorás, tras su apertura en 1925 y el Ingenio en 1936. Tras este andariego periplo penitenciario, los presos recalaron en 1943 en la nueva cárcel, también hoy derruida, de Los Molinos. La prisión contaba con 4 patios, 8 departamentos o brigadas de dormitorios comunes, más enfermería, aislamiento y mujeres. La vigilancia exterior, en 5 garitas, correspondía a la Guardia Civil y en el interior de la prisión trabajaban los funcionarios de prisiones, un jefe de servicios y 5 o 6 vigilantes por turno. Finalmente, la cárcel provincial de la carretera de Níjar terminó su andadura el 15 de julio de 1986, día en el que se realiza la operación de traslado de la población reclusa a la actual cárcel del Acebuche. Los antiguos terrenos hoy corresponden al solar que ocupa el nuevo edificio de la Policía Municipal de Almería. El nuevo centro del Acebuche contaba con más de 600 celdas y 10 unidades modulares, pequeñas prisiones con 50 celdas cada una y el equipamiento básico de una pequeña prisión: comedor, escuela, sala de estar y televisión, duchas, patio de paseo y deportes, etc. A ello se añadía un departamento de mujeres, enfermería, ingresos, aislamiento, también llamado entonces nocivos, y sección abierta, cocina general, lavandería, salón de actos y talleres productivos de carpintería metálica y de madera, locutorios para comunicaciones orales por cristales y salas de comunicaciones íntimas y familiares. Contaba con 2 amplios campos de deportes, al que los presos llamaban el Pedregal, donde era casi imposible jugar al fútbol, por las abundantes piedras que salían por más que se quitaran las anteriores. También se construyó en el exterior una colonia de pabellones con unas 50 casas, destinadas a viviendas de los funcionarios y sus familias. Los nuevos módulos del Acebuche fueron abriéndose poco a poco a medida que se iban incorporando nuevos funcionarios y también presos procedentes de otras prisiones, fundamentalmente de Málaga, Granada y Jaén. De los iniciales escasos 400 internos se llegó a pasar a los más de 1.200 en pocos años. En aquellas fechas, el Acebuche estaba considerado como una de las prisiones de alta seguridad. Precisamente en esos primeros años fueron destinados a la cárcel almeriense un elevado número de presos clasificados de máxima peligrosidad procedentes de Málaga, Sevilla y el puerto de Santa María, y empezaron también a ocupar sus celdas los primeros presos de ETA destinados a Almería, los de la organización terrorista Grapo y otros pertenecientes a grupos organizados de delincuencia internacional. En mayo de 1988 se produjo el incidente más grave registrado hasta el momento. 10 reclusos de máxima peligrosidad mantuvieron retenidos durante 14 horas a 11 trabajadores tras un intento de fuga frustrado. Se desplazaron hasta Almería en 2 helicópteros los grupos de intervención inmediata de la Guardia Civil, aunque no llegaron a intervenir y la situación pudo ser solucionada mediante el diálogo con el director y posterior traslado de los presos amotinados. Tras varias fugas rocambolescas producidas en los años 90 al viejo estilo de serramiento de barrotes y escalada de muros con anudamiento de sábanas trenzadas, y también otras frustradas por los servicios de vigilancia interior, se comenzó a considerar el centro del Acebuche como una prisión en declive y próxima a la obsolescencia. Los internos de mayor conflictividad fueron trasladados a los nuevos centros tipo, inaugurados a partir de 1995 en todo el país, sustituyendo a los antiguos centros provinciales ya obsoletos. Estos centros tipo reunían las condiciones de seguridad necesarias junto a las también necesarias condiciones de mejor habitabilidad e instalaciones,
para los internos y trabajadores. Así, tras considerarse en sus inicios el Acebuche un centro penitenciario moderno y pionero en el país, con el paso del tiempo y la renovación a nivel nacional del parque inmobiliario penitenciario, llegó a convertirse en la prisión más antigua de Andalucía, por lo que se hizo necesario durante años un gran esfuerzo renovador y de mantenimiento continuo de sus instalaciones. Desde el año 2011 se ha procedido a la ejecución de una reforma integral del centro penitenciario, proyectada ya con anterioridad a la vista de las necesidades renovadoras detectadas y con un presupuesto de ejecución de 14 millones de euros. En el programa sobre infraestructuras destaca la intervención urbanística sobre un antiguo campo de deportes infrautilizado tras la remodelación integral de uno de ellos en el otro extremo del centro. De esta manera, se genera la construcción de 4 nuevos módulos con sus instalaciones complementarias. También se ha tenido en cuenta la adecuación de los servicios generales existentes para dar servicio a la población reclusa en el centro y se han acometido reformas integrales y ampliaciones en todas sus dependencias: cocina, lavandería, nuevo almacén general, nuevo aljibe de suministro de agua, enfermería, zona de comunicaciones con un nuevo edificio destinado a la comunicación del interno con visitas y familiares, control de accesos, sofisticados controles de seguridad perimetral y control de cámaras de videovigilancia. También en el año 2011 entró en funcionamiento la nueva unidad de custodia del complejo hospitalario Torre Cárdenas de Almería, que se encuentra ubicada en un ala de la 6ª planta del hospital y que permite prestar atención sanitaria especializada a los internos del Acebuche, facilitando el trabajo de los agentes de la Policía Nacional encargados de su custodia en el centro sanitario. La unidad de custodia hospitalaria dispone de modernos sistemas de seguridad, circuitos cerrados de televisión, infrarrojos, materiales antivandálicos, etc., que permiten el control de los internos y de las visitas, garantizando la máxima seguridad e independencia respecto al resto de zonas del centro hospitalario. Destaca también la reciente construcción de un centro de inserción social situado en el Puche, polígono industrial sector 20. Este edificio está destinado a internos en régimen de semilibertad y cuenta con 200 plazas residenciales. El CIS de Almería es un edificio independiente del Acebuche,
de estructura casi cuadrada, con un gran patio central, con pista deportiva y 3 plantas en su parte más alta, donde se desarrollan 98 habitaciones dobles y 2 más para personas con movilidad reducida. Tiene una superficie construida de 5.000 metros cuadrados y un presupuesto de ejecución de obra y equipamiento de 7 millones de euros. Al día de hoy, la población reclusa en el centro penitenciario del Acebuche ha descendido hasta mantener una constante de alrededor de 800 internos, 60 de ellos mujeres y 250 extranjeros, un 30% sobre el total, con una media de 80% de penados y un 18% de preventivos pendientes de enjuiciamiento penal. La tasa de reincidencia es inferior a la media nacional y se sitúa alrededor del 35%. Del total de penados, aproximadamente 150 disfrutan habitualmente de permisos de salida de varios días, 90 se encuentran en régimen de semilibertad en medio abierto o con control telemático, mediante pulseras electrónicas que posibilitan que el interno pueda pernoctar en su domicilio de forma supervisada. Otros casi 200 penados se encuentran en régimen de libertad condicional, aprobado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Por otra parte, son más de 1.200 personas las condenadas en Almería a penas y medidas alternativas al cumplimiento de una pena privativa de libertad, evitando el consiguiente ingreso en prisión. Fundamentalmente, se trata de penados a trabajos en beneficio de la comunidad, por comisión de delitos menos graves y contra la seguridad vial en la conducción de vehículos. Todas estas penas y medidas alternativas a la prisión son gestionadas, tuteladas y controladas por un servicio penitenciario externo, destinado al efecto por la Administración Penitenciaria, dependiente también del Centro Penitenciario El Acebuche. El número de trabajadores, personal funcionario, laboral y contratado oscila sobre los 370 entre todas las áreas. Vigilancia y control interior, personal administrativo, equipo directivo con director y 5 subdirectores, jefes de servicios y coordinadores de servicio interior, psicólogos, juristas, educadores, trabajadores sociales, monitores deportivos y ocupacionales, maestros de talleres productivos, monitores de formación, profesores de educación de adultos, médicos, enfermeros, auxiliares de clínica, personal de mantenimiento, etc. A ello hay que añadir alrededor de 100 voluntarios y colaboradores en actividades tratamentales y también miembros de la Guardia Civil que se encargan de la seguridad perimetral exterior con la colaboración de personal de empresas de seguridad. Desde los iniciales y voluntariosos comienzos de los programas de animación sociocultural de finales de los años 80 y 90, impulsados por los propios funcionarios de vigilancia, a lo largo de los años se ha consolidado una completa programación de actividades de carácter lúdico, formativo, ocupacional,
educacional, deportivo y de intervención en distintas áreas. Hoy participan en todas ellas la mayoría de los internos, en función de las necesidades y carencias detectadas por el personal de tratamiento en los programas individualizados de cada uno de ellos, variables y elementos en los que se hace necesario intervenir para facilitar una progresiva reinserción social y reincorporación de cada interno a la sociedad libre, en condiciones apropiadas de convivencia. Entre los distintos programas de intervención que se han consolidado a lo largo de estos últimos años destacan intervención en violencia de género, agresores sexuales, jóvenes, discapacitados físicos y sensoriales, enfermos mentales, resolución dialogada de conflictos y mediación, preparación de permisos de salida, programa de prevención de suicidios, programas de igualdad de género, implantación de módulos convivenciales de respeto, unidad terapéutica de intervención en drogodependencias, UTE, módulo educativo, programa de prevención de introducción y tráfico de sustancias tóxicas, talleres de seguridad vial para condenados a penas de trabajo en beneficio de la comunidad en el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, actividades escolares educativas de enseñanza reglada a través del profesorado del Centro de Educación Permanente de Adultos y universitaria a través de convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, actividades deportivas, ocupacionales y culturales, programa Reincorpora, en colaboración con la Caixa, que combina formación, servicio solidario e inserción laboral, cursos de formación profesional y orientación laboral, junto con actividades productivas remuneradas de fabricación, manipulación y distribución de distintos productos hacia el mercado exterior, y también actividades laborales en el propio centro, donde los internos desarrollan un trabajo productivo remunerado en talleres de servicios, cocina, panadería, lavandería, economato, mantenimiento, limpieza, etc. Todas estas actividades están a cargo del personal de la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, organismo dependiente de instituciones penitenciarias. Así, durante estos últimos 30 años, el Centro Penitenciario de la Acebuche ha conseguido con sus luces y sus sombras adaptarse a las nuevas situaciones y realidades sociales, compatibilizando unas necesarias medidas de seguridad con unas adecuadas condiciones de habitabilidad y que, mediante la progresiva implementación de mecanismos y actividades de intervención, posibilitan el fin último del cumplimiento de las penas de prisión, que no es otro sino una futura y próxima inserción en la sociedad en convivencia pacífica de todos los internos en libertad. Desde donde nos encontramos, año 2016, y en su 30º aniversario, solo cabe mostrar nuestro agradecimiento a todos los trabajadores que han pasado por la prisión de la Acebuche, instituciones, colaboradores de las distintas organizaciones no gubernamentales y a todos aquellos también internos que han contribuido a consolidar en positivo un centro penitenciario a lo largo de estos 30 últimos años. Un centro penitenciario, el Acebuche, hoy preparado, con la ayuda de todos, para seguir caminando por la senda de un espacio de convivencia y la consecución de los principios constitucionales de la reeducación y reinserción social de los penados, principios que fundamentan la existencia de las instituciones penitenciarias y que se constituyen para todos nosotros como referentes y valores propios que debemos mantener y fortalecer.